Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a la emisión número 803 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y es un gusto acompañarle nuevamente con la información que nos comparten desde la red de corresponsales en la región, a quienes agradecemos sus aportes informativos. Agradecemos también a las radios aliadas que transmiten esta producción. Iniciamos con los titulares para esta semana. Informe revela que en Nicaragua no hay ni libertad de expresión ni de prensa. En Panamá, país en crisis por el extractivismo minero. En México, empresa petrolera Pemex pone en riesgo seguridad y salud de las comunidades aledañas. En Costa Rica, Encuentro Nacional Feminista conmemora 100 años de Liga Feminista. En México, el EZLN anuncia una reorganización en su estructura. En Guatemala, Ministerio Público persigue a personas que denunciaron fraude electoral del rector de la Universidad San Carlos. En El Salvador, reelección, un debate inconcluso. En Honduras, el Mich, 25 años después. En Guatemala, saludan al informativo Mayacat en su 19 aniversario. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Informe revela que en Nicaragua no hay ni libertad de expresión ni de prensa. Organizaciones periodísticas de Nicaragua y organismos que promueven desde el exilio la libertad de prensa y de expresión manifestaron su preocupación por los resultados del informe del índice de Chapultepec, donde se indica que en Nicaragua no existe libertad de expresión ni de prensa. El informe fue presentado el pasado 10 de noviembre en México, donde se realizó la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, en la cual se informó que Nicaragua ocupa el último lugar de los 22 países analizados. El informe del índice de Chapultepec, que mide la libertad de expresión en los 22 países de las Américas, fue elaborado por la CIP en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela e incluye una metodología, estadísticas y la participación de académicos, periodistas y expertos en los temas de libertad de expresión de las naciones analizadas. El profesor Guillermo Medrano de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia y la Red Voces del Sur manifestó su preocupación por lo que ocurre en Nicaragua, en donde señaló hay un retroceso en materia de libertad de expresión y de prensa que afecta a la ciudadanía. Vemos con suma preocupación el último informe presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el barómetro o sobre el índice de Chapultepec del año 2023, que directamente arroja una de las épocas más tristes en la región. Pero hablando específicamente de Nicaragua, pues vemos que la situación cada día va en mayor retroceso. Es válido tomar como retrospectiva que la evaluación o este barómetro se basa en los principios de las declaraciones de Chapultepec y de Salta adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa en 1994 y en el año 2018 respectivamente, que más que todo se radican en cuatro indicadores específicamente: ciudadanía informada y con libertad para expresarse, el ejercicio del periodismo, identificado como violencia e impunidad, y el otro es el control de los medios. Ya se ha escrito mucho sobre la situación triste que vivimos en Nicaragua, principalmente ya después de casi 6 años de crisis sociopolítica. Vemos que el gobierno de Nicaragua pues no tiene el más mínimo interés alguno de cumplir lo que en algún momento esta misma persona, el hoy presidente de la República, cuando era candidato en una de todas las ocasiones que ha sido, en el año 2001, cuando se presentaba por tercera o cuarta vez, no recuerdo cuántas veces, fue firmante en el mes de julio junto con otros candidatos presidenciales. Recuerdo que en aquel tiempo con el señor Enrique Bolaño, en paz descanse. Pero lo más triste es que Nicaragua, por tercer año consecutivo, desde el 2020, 2021, 2022, 2023, por cuarto año consecutivo, sigue estando en el mapa
de los países donde no hay libertad de expresión. El gobierno de Ortega no permite ningún señalamiento a su gestión relacionada a los derechos de la ciudadanía, y cuando organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, o la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas le han pedido respetar los derechos de la libertad de expresión y de prensa, los considera sesgados e injerencistas. Sobre este nuevo informe del índice de Chapultepec, y pese a que el presidente Daniel Ortega, cuando era candidato presidencial en 2001, firmó estos acuerdos donde se comprometió a respetar estos derechos, ahora los ignora, los descalifica y no los reconoce. Con la administración de Ortega, más de 50 medios de comunicación han sido cerrados y confiscados y al menos 200 periodistas se encuentran exiliados. Otro periodista permanece preso en Nicaragua, señala el informe. Las personas comunicadoras en el exilio, así como los integrantes de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, han denunciado al régimen y a sus funcionarios, a quienes señalan de tener secuestrado los derechos a la libertad de prensa y de expresión en Nicaragua, y les molesta que les echen en cara los abusos que cometen en contra de la ciudadanía nicaragüense. En Panamá. País en crisis por el extractivismo minero. Continúa la tensión en este país en la cuarta semana de paro nacional, marcada por crecientes protestas debido a la falta de disposición del presidente Laurentino Cortizo para convocar sesiones extraordinarias y revocar el contrato Ley 406 que otorga una concesión de 20 años prorrogables a la minera canadiense First Quantum Minerals, conocida como Minera Cobre Panamá, para la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto del mundo. El detalle desde Panamá con Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Panamá en crisis por el extractivismo minero. Panamá entra en su cuarta semana de paro nacional. En los últimos días, las protestas han ido en aumento debido a la falta de voluntad del gobierno nacional, dirigido por el presidente Laurentino Cortizo, de llamar a sesiones extraordinarias a la Asamblea de Diputados para presentar una derogatoria al contrato Ley 406 que otorga la concesión por 20 años prorrogables a la minera canadiense First Quantum Mineral, cuya denominación pública es Minera Cobre Panamá, para explotar la más grande mina de cobre y otros metales a cielo abierto a nivel mundial. Las manifestaciones han dejado cientos de detenidos, varios heridos y enfrentamientos con las unidades de control de multitudes, además de muertos. La represión, persecuciones y levantamiento de expedientes contra los dirigentes han estado a la orden del día. Ejemplo de ello está la orden de captura de los dirigentes Nove, Toribio García, Evangelista Miranda Montezuma y Domingo Montezuma Sandoya. El cierre de manera arbitraria e inconsulta de las cuentas bancarias del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y similares, SUNTRAX. De igual manera, continúa la campaña de odio en los medios de comunicación tradicionales contra los trabajadores, docentes, indígenas, estudiantes universitarios, jóvenes y todo ciudadano que se atreva a salir a las calles a manifestar su descontento contra el gobierno. Escuchemos las declaraciones de Olmedo Carrasquilla Águila, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bueno, a esta hora de Panamá, que está en las calles contra el contrato minero 406 que pone en vigencia las operaciones de Minera Cobre Panamá con el gobierno nacional, el pueblo panameño junto a organizaciones socioambientales de los distintos sectores de toda la faz de Panamá ha estado en la calle. A pesar de que el gobierno de Laurentino Cortizo emitió una consulta popular, el pueblo y las organizaciones han dicho que la consulta está en la calle en rechazo a la actividad minera. No solamente el contrato minero 406, sino la actividad minera. Porque Panamá es un país que es desproporcional a dicha actividad con tanta riqueza ecológica y humana. Durante estas semanas en las cuales se cumple esta cuarta, distintas acciones se han venido realizando. Barricadas, bloqueo, marchas, piqueteo, protestas en distintos planteles educativos, sectores de comunidades campesinas, sectores de fábricas, sindicatos. Por doquier se han registrado protestas en rechazo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en conjunto con el relator para la libertad de expresión, ante la represión que está viviendo Panamá, ha emitido también un comunicado para exigir al Estado panameño de que se cumpla con el ejercicio de los derechos humanos y no se den violaciones como se están dando. Ya se han registrado detenidos,
heridos y 4 muertos producto de estas manifestaciones. Queremos también expresar que ante la crisis que vive Panamá, que ha mermado otros sectores y que se han unido, también la población ha denunciado que el presidente Laurentino Cortizo y por supuesto el gabinete ejecutivo no han dado la cara ante la crisis que padece Panamá. Se ha agravado la situación y lamentamos que también los medios de comunicación han iniciado una campaña mediática y de odio contra la dirigencia nacional y por supuesto a quienes están protestando. Eso ha calado en la opinión pública y en la población, lo que se ha generado un rechazo a estos medios que vienen siendo pagados por el sector minero, por el gobierno y por la clase empresarial. Tanto el 16 como los próximos días se estarán intensificando las protestas a nivel nacional debido a la falta de respuesta. Hay que decir precisamente que la lucha del pueblo panameño y de las organizaciones socioambientales es derogar la ley 406. Igualmente, se está a la espera del fallo de inconstitucionalidad de parte de la Corte Suprema de Justicia. 2 caminos que aumentan la presión para que se elimine esa relación minera entre el Estado panameño y Minera Cobre Panamá de capital canadiense con otros países. Esto es un salto cualitativo para que Panamá en un futuro y a nivel constitucional se declare libre de minería. Las acciones de protesta van a continuar día y noche como se ha registrado bajo sol y lluvia. Es interesante ver en el panorama cómo jóvenes, niños, ancianos, mujeres de todos los extractos sociales han salido a la calle a protestar, no solamente por el tema minero, sino por la corrupción, la falta de oportunidades que tiene el pueblo panameño. Por otro lado, las acciones del movimiento social y popular se han ido intensificando pese a las maniobras del gobierno. El jueves 16 de noviembre hay un paro nacional de 24 horas que se repetirá el 20 de noviembre si el gobierno no llama a sesiones extraordinarias para la derogatoria del contrato minero. Los gremios educativos siguen en huelga indefinida y han estado vigilantes para que se haga justicia en el caso de los docentes asesinados en Chame por Kenneth Darlington, quien a través de su abogado desistió de apelar la medida de prisión preventiva que mantiene actualmente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista de Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mi música no fuera lo que es sin la revolución, ni mis palabras fueran lo que son sin la revolución. Yo fuera otro músico, yo fuera otro escritor de canciones, no el que soy. Eso se lo debo a la revolución. En México. Empresa petrolera Pemex pone en riesgo seguridad y salud de las comunidades aledañas. Comunidades que viven cerca de la empresa petrolera Pemex denuncian no ser escuchadas por las autoridades y se sienten amenazadas por las implicaciones de la petrolera en su región. Mónica López y Severo Castellanos conversaron con personas en las comunidades implicadas y nos informan desde Radio Guayacocotla, en México. Desde Radio Guayacocotla, en México, les compartimos la siguiente información. En la zona de Papantla, en el estado de Veracruz, hay preocupación en las comunidades que viven cerca de las instalaciones de la petrolera de nuestro país, Pemex. La gente está muy preocupada por estos ductos, que son instalaciones de la empresa Pemex, que pone en riesgo la seguridad y la salud de la gente. Campesinos de esta zona de Papantla reclaman que la empresa Pemex no les ha indemnizado tras los derrames de crudo que han afectado sus tierras y su ganado desde julio del año 2022. Ha pasado más de un año desde que una fuga de petróleo destrozó más de 10 hectáreas de varios agricultores. Rocío Rosas y sus 2 hermanos, junto con otros agricultores, perdieron parte de su patrimonio y hasta la fecha, Petróleos Mexicanos, la empresa Pemex, no ha indemnizado por el daño causado por la lluvia de crudo que un día cayó sobre la comunidad del Aguacate. Con información de nuestro corresponsal Severo Castellanos, compartimos esta entrevista.
Miren, nosotros tenemos un gran problema aquí en las comunidades de aquí del municipio de Papantla. Tenemos varias tuberías que están reventando, que están explotando de tanta potencia que tienen. Y miren, y hablamos a Poza Rica y no nos hacen caso. Y no nos pagan los daños causados que hacen las tuberías. Ponen muchos pretextos para hacer un pago. Y aquí, mira, pasan las pipas llenos de hidrocarburos a media comunidad, y aquí hay muchos enfermos que se han enfermado de tanta afectación de Pemex. Tenemos las baterías como a 200 metros de la comunidad, tenemos quemadores, tenemos pues líneas, bastantes líneas, y que se están reventando cada rato, y hay mucha infección, hay muchas enfermedades aquí en las comunidades. Aquí las pipas no hacen caso, ya destruyeron todos los caminos cargados de combustible y no nos hace caso el que corresponde, las autoridades de Pemex ahí en Poza Rica. No nos hacen caso y los daños nos están pagando muy raquíticos. Cuando hay una afectación que reventó un tubo, los árboles de naranjo los están pagando de a 1,000 pesos. Y ese tabulador hace 40 años vienen pagando el mismo precio de 1,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Dicen que lo pone el precio el gobierno y no es cierto. El gobierno no sabe lo que nos está sucediendo aquí nosotros, aquí en el municipio de Papantla. Queremos que nos haga llegar, que nos paguen sinceramente las afectaciones con los precios de hoy, no de hace 40 años. Muchas gracias. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Radio Guayacocotla en México, Mónica López. En Costa Rica. Encuentro Nacional Feminista conmemora 100 años de Liga Feminista. Del viernes 10 al domingo 12 de noviembre se realizó el Encuentro Nacional Feminista Corina Rodríguez López en el cantón de San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Este es un espacio que pretende articular a las mujeres feministas de todo el país de cara al panorama y coyuntura política de la región para establecer estrategias y alianzas conjuntas. Vamos con un reportaje de Génesis R. Cruz que recupera algunas de las reflexiones que se generaron en este espacio, donde se reivindicó la memoria histórica del movimiento feminista costarricense. El Encuentro Nacional Feminista 2023, Corina Rodríguez López, se realizó en el cantón de San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Este año, este encuentro fue un espacio para conmemorar los 100 años de la creación de la Liga Feminista, el primer grupo de mujeres feministas costarricenses convencidas de que la actividad política era el motor de la acción colectiva. Las activistas feministas lesbianas Ivonne Gómez León, médica pediatra, y Rosemary Madden Arias, abogada, compartieron parte de la memoria histórica del movimiento feminista en Costa Rica. Creo que nosotros venimos de unas décadas donde si bien es cierto, uno de los elementos importantes que marcó nuestra historia fue las sufragistas del mundo y en Costa Rica. En ese sentido participaron muchísimas compañeras feministas y no feministas, pero también defensoras de los derechos humanos de las mujeres, que ese es el techo que nos cobija a todas, los derechos humanos de las mujeres. Y siempre nos han dicho, es que las mujeres estamos donde dice hombres, las mujeres tenemos los mismos derechos, pero yo les recuerdo, por lo menos las que estudiamos hace más de 30 años en las escuelas acá, ¿con qué artículo 33 de la Constitución Política estudiamos? ¿Qué decía? No, señora, decía todo hombre es igual ante la ley. Cuando decía hombre era eso, hombre, no es cierto que ahí estábamos incluidas las mujeres. Y para muestra un botón con relación al derecho al voto, ¿verdad? Entonces, estos son pequeños, grandes ejemplos de cómo cuando se dice hombre, no estamos incluidas. No sigamos mintiéndonos. Yo creo que para mí los derechos humanos empiezan cuando yo me doy cuenta de que tengo derechos.
y que me están siendo negados sistemáticamente. Tal vez la toma de conciencia mayor para mí es cuando empiezo a darme cuenta que tengo una sexualidad diferente. Estábamos obligadas a excluirnos, a ocultarnos, a estar, digamos, dentro de un gran closet, y que viene también a revelarme que como mujer no tengo todos los derechos y que además de eso, si soy diferente a la normativa de la heterosexualidad, todavía mis derechos son menores. Así es que es una lucha que parte de lo personal, porque lo personal es político. En la medida en que en mi ámbito personal ocurran situaciones que reflejen opresión, eso se convierte en algo político y no de partidos políticos. No ese es el término que tiene, digamos, que tiene esta frase que fue acuñada en los años 70, donde lo personal es político, es cuando lo personal tiene que incidir en políticas del Estado para hacer cambios. Entonces, todos esos pequeños y grandes situaciones que vivimos las mujeres da pie para que se empiece a hablar de que tenemos que luchar por derechos y por otras cosas. También Costa Rica, si bien es cierto, en todas las conferencias mundiales hemos sobresalido supuestamente por la democracia que tenemos, ¿verdad? También es cierto que somos un país desigual, y principalmente con las mujeres. Recuerden, para 1990, en derechos reproductivos, Costa Rica contaba con un reglamento para las esterilizaciones. Si no se cumplía con haber tenido 7 o 8 hijos o hijas, no te aplicaban ese reglamento. Pero resulta que habían 2 requisitos que no formaban parte del reglamento, sino que los impuso el Colegio de Médicos como casi que en la parte introductoria. Y era la firma del esposo y ser mayor de 30 años. El reglamento contaba la posibilidad de hacer la vasectomía. También, ¿verdad? Pero para la vasectomía no había patología alguna que cumplir. Ni tampoco era necesario ni tener 30 años ni la firma de la esposa, ¿verdad? Entonces, en 1990, logramos en esa construcción colectiva que hemos tratado de no olvidar, mediante un recurso de amparo que se convirtió en un recurso de inconstitucionalidad, ¿verdad?, en eliminar esos 2 requisitos. En el 2021, la Liga Feminista fue distinguida con la Ley de Benemeritazgo debido a su liderazgo en la lucha sufragista para garantizar el derecho al voto de las mujeres y por su contribución a la promoción de los derechos políticos, el acceso a la educación, la participación de las mujeres en cargos públicos y la equiparación salarial en Costa Rica. El Encuentro Nacional Feminista convoca a continuar el legado de estas pioneras y abogar por los derechos humanos que nos son negados en la actualidad. Ahorita tenemos colectivas y organizaciones cantonales, comunales, de grupos de mujeres en todos los sectores de Costa Rica, que al final, si tienen una línea feminista o una tendencia al feminismo, ya eso, no estamos hablando de eso, pero es un grupo de apoyo y de redes entre mujeres que es súper destacable, que necesitamos seguir colaborando y aportando a esas líneas para que el movimiento feminista de Costa Rica siga creciendo y siga descentralizándose y siga perdiendo la característica de ser algo de algunas mujeres y hacerlo colectivo para todos los sectores de la sociedad. Desde San José, Costa Rica, un reportaje de Génesis R. Cruz de Voces Nuestras. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, o realmente tener la autonomía propia. Siempre dijimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa Rastra,
Decidimos en aquel momento no volver más a la asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En México, El EZLN anuncia una reorganización en su estructura. Después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se decidió la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno. Esto reza el comunicado que emitió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, donde también destacó que, contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada Cool, Progre, Buena Ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. En el comunicado también denuncian que las presidencias municipales están ocupadas por lo que los zapatistas llaman sicarios legales o crimen desorganizado. Pasamos a la nota de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. El pasado 5 de noviembre, el EZLN anunció la desaparición de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas de buen gobierno, aun cuando celebrarán los 30 años del alzamiento armado el 1 de enero de 1994. Esta vez recomienda no asistir, pues no es seguro por la presencia del crimen desorganizado. A través de un comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés, ya conoce que desde hace algunos meses, después de un largo y profundo análisis crítico y autocrítico y de consultar a todos los pueblos zapatistas, se tomó dicha decisión. Señaló que ninguna persona se puede presentar como miembro, autoridad o representante de cualquier municipio o junta de buen gobierno. Los acuerdos sostenidos antes de esta fecha con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, grupos o instancias de solidaridad en México y el mundo se mantiene hasta el final de los mismos, pero no se podrán hacer nuevos acuerdos con estas instancias de la autonomía zapatista por la simple razón de que ya no existen. Solo se mantienen los caracoles, sedes de la ahora desaparecidas juntas de buen gobierno. Estos permanecerán cerrados al exterior hasta nuevo aviso. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que están en proceso, señaló Moisés en su misiva. Indicó que en San Cristóbal de las Casas, Comitán, Las Margaritas y Palenque, por mencionar algunas cabeceras municipales, están en manos de uno de los cárteles del crimen desorganizado y en disputa con otro. A ese respecto, el pasado fin de semana, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció una reorganización de su estructura para aumentar la defensa y seguridad de los pueblos y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares. La violencia en esta región ha provocado incluso el desabasto de diversos productos de primera necesidad, entre ellos gasolina y tortillas, en varias comunidades de la frontera y sierras chiapanecas. En este nuevo comunicado se informa que la autonomía zapatista sigue y avanza con esta nueva organización comunitaria. Reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. Con 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento, el Ministerio Público de Guatemala persigue a las personas que denunciaron fraude electoral del rector de la Universidad San Carlos, USAC. En el caso elaborado por la Fiscalía, figuran los nombres del binomio presidencial electo para el periodo 2024-2028. El periodista Juan Pablo Montenegro con el detalle desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. En un ambiente de paro nacional en defensa de la democracia, el cual lleva una duración de más de 40 días, la población guatemalteca fue sorprendida la mañana del 16 de noviembre de 2023 con acciones del Ministerio Público.
instancia que dio a conocer la ejecución de 27 órdenes de captura y 31 órdenes de allanamiento. Los procedimientos van dirigidos en contra de personas que denunciaron un fraude electoral en el proceso de elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizado en el año 2022. El caso fue denominado por la Fiscalía como toma de la USAC, botín político. A continuación, escuchamos los nombres de las personas que son perseguidas por el Ministerio Público y los delitos de los cuales les acusa. Esta audiencia fue llevada ante el juez 11ª instancia penal, narcodelitos contra el ambiente, la cual giró orden de aprehensión contra los señores Adrián Camilo García Flores, Diego Plutarco de León Prado, Eduardo Antonio Velázquez Carrera, Edmar Eduardo Arriola Toc, Christopher Alexis Genaro Morales, Juan José García Marroquín, Cindy Gabriela Dávila Morales, Andrea Marcela Blanco Fuentes, Rodolfo Chang Chung, Andrea Nicole Pereira de León, Kevin Alexander Jr. Carrera Bielman, Gad Esaú Echevarría García, Miguel Ángel Vázquez Rodríguez, Javier Alfonso de León Gómez, Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, Alfredo Enrique Weber Aceituno, Amílcar Enrique Bremer Ramírez, Julio Antonio Arriaga Solares, Augusto Jordán Rodas Andrade, Ramón Cadena Rámila, Pablo Roulet Pellecer, Pedro Emanuel Ros Domingo, Sandra Patricia Marroquín Montoya, Elmer Leonel Velázquez Herrera, Martín Jorge Marcario, Engelbert Gamaliel Blanco Telles, Ada Marieta Alvarado Beteta. Todas estas personas corresponden a ciertos aspectos dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala, los cuales algunos son estudiantes y otros son catedráticos. Con relación al señor Augusto Jordán Rodas, es relacionado al tema político de su partido político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, así como también el señor Elmer Leonel Velázquez Herrera, que corresponde al partido político Voz. También se requirieron 31 órdenes de allanamiento por los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales, sedición en forma continuada y asociación lícita. Los antecedentes del caso sucede que el día 19 de mayo del año 2023 es tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 2022, por la Universidad de San Carlos de Guatemala, es tomada por estos y más estudiantes, se toma la universidad de una forma violenta, la cual se alarga o se prolonga esa toma de la universidad, la cual se da hasta el 9 de junio de 2023. Juan Francisco Solórzano Fopa, abogado guatemalteco y exfiscal del Ministerio Público, indicó que no existen argumentos necesarios para perseguir a las personas que en la actualidad el Ministerio Público investiga. El golpe de Estado 2.0 o 2.1 ya hoy continúa, ya salen las órdenes de captura por el caso de la USAC, supuesta depredación del patrimonio cultural. No hay nada, en realidad yo conocí ese caso por ser abogado de uno de los miembros de la USAC denunciados. Lo que hay es un acta de cuando se entregó y en esa acta, ojo, que participan personas interesantes dentro del movimiento Semilla y con derecho de antejuicio. Van a presentar un antejuicio en contra de Karen Herrera, la próxima vicepresidenta del país. Van a presentar antejuicio también en contra de Samuel Pérez, en contra de Román Castellanos. Hay otro por ahí, diputado de WINAC. Todos los que estuvieron presentes entregando el centro, que estuvieron presentes además como un acto simbólico de darles a las autoridades las casas de estudios para que pudieran reanudar sus estudios, los cuales por cierto no lo han hecho. Pero ese es el gran delito, eso es lo que hay, no se deje engañar y ojo que sigue el pacto. En la investigación figuran los nombres del binomio presidencial electo en el pasado proceso electoral, diputados del Congreso de la República y algunas personas que presentaron su candidatura a diputaciones en el pasado proceso eleccionario. En ese entonces, el día 4 de agosto de 2022, se verifica la presencia dentro del campus central del señor Aldo Iván Dávila Morales, del señor Carlos Alberto Barrera Taracena, ambos del partido político Voz. Pero también es importante mencionarles que dentro del Ministerio Público se encuentra en la investigación un video del 4 de agosto de 2022, subidos a las redes de YouTube. Se encuentra presente la señora Karen Larisa Herrera Aguilar. En ese sentido, nosotros vamos verificando las acciones que van consumándose por cada uno de los sindicados y vamos verificando que varios sindicados, tales como Diego Plutarco de León Prado, participaban en las elecciones generales según el Tribunal Supremo Electoral para el cargo de vocal primero de la Municipalidad de Guatemala.
Así también la hermana del señor Aldo Dávila, Cindy Gabriela Dávila Morales, quien participaba para el cargo de diputada al Congreso de la República para las elecciones generales del 2023. Asimismo, la señora Andrea Marcela Blanco Fuentes, la cual participó para el cargo de diputada por el partido Movimiento Político Semilla. En ese entonces vamos verificando cada participación de estos sindicados y la manera en que se van introduciendo dentro de la universidad con fines políticos. Es decir, acá hay una línea en tiempo en la investigación en la cual se determina que la Universidad de San Carlos de Guatemala se toma por parte de los estudiantes, los políticos mencionados y otros que voy a decir a continuación, con miras políticas, toda vez que las personas aprovechan la universidad como un trampolín o plataforma para sus candidaturas políticas. Asimismo, se verifica también la presencia dentro de la universidad del señor Román Wilfredo Castellanos Caal, el señor también Raúl Amílcar Barrera Robles, que también es parte del partido político Semilla. Pero van surgiendo ciertos actores políticos más importantes en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eso nos referimos al señor Bernardo Arévalo de León, en la cual, mediante su cuenta de Twitter, de Facebook y otras redes sociales, comienza a manifestar por la toma de la universidad. Estas personas gozan actualmente del derecho de inmunidad, por lo que el Ministerio Público debe presentar las solicitudes a los órganos correspondientes para que los procedimientos de retiro de antejuicio sean ejecutados y así poder continuar investigando. La Universidad de San Carlos, USAC, como se le conoce popularmente, es la única universidad pública del país. El año pasado se desarrolló un proceso de elecciones de rector, el cual se llevó a cabo en medio de señalamientos de fraude por parte de la comunidad universitaria y dio como resultado el nombramiento de Walter Mazariegos Violis. Mazariegos fue denominado el rector usurpador por parte de estudiantes y catedráticos de la USAC, llegando a ser increpado en una ocasión por parte de integrantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Costa Rica durante una reunión del Consejo Superior Universitario Centroamericano, celebrado en el mes de abril de 2023 en la nación costarricense. Desde Guatemala les informó Juan Pablo Montenegro Rojas, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. En El Salvador. Reelección, un debate inconcluso. La continuidad en el poder planteada por el presidente Nayib Bukele si gana las elecciones en 2024 continúa hoy acaparando espacios en el mundo político de ese país. La información con Luis Beatón de Prensa Latina desde El Salvador. La continuidad en el poder planteada por el presidente Nayib Bukele si gana las elecciones en 2024 continúa hoy acaparando espacios en el mundo político de El Salvador. Desde 1886 se incorporó una disposición para prohibir la reelección presidencial inmediata, artículo 82, algo que es ignorado ahora por el gobernante del partido Nuevas Ideas. La duración del periodo presidencial será de 4 años y el ciudadano que hubiera ejercido la presidencia en propiedad no podrá ser reelecto ni electo vicepresidente, sino después de haber transcurrido igual periodo que comenzará y concluirá el 1 de marzo del año de la renovación sin poder funcionar un día más, valoró Daniel Olmedo, abogado salvadoreño y máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. La prohibición de la reelección presidencial inmediata, agregó, no era algo nuevo. Las constituciones previas de 1841, 1871, 1872 y 1880 también contenían esa proscripción. Pero el problema de gobernantes con vocación de permanencia era tan recurrente que se puso una disposición categórica que no diera lugar al debate. Cuando se decidió incorporar el ni un día más en la Constitución de 1886, se hizo sobre la base de una lucha histórica de El Salvador contra los intentos de presidentes de permanecer en el poder. Esa expresión, dijo Olmedo, trascendió y continúa vigente en la Constitución de hoy, sin que la persona que ejerció la presidencia, en este caso Bukele, pueda continuar en sus funciones ni un día más. Lo que plantea Olmedo también es valorado por numerosos letrados y partidos opositores, o sea, la prohibición de la reelección presidencial inmediata no solo se aborda en esta disposición tan clara
y en caso de ser violada, obliga al pueblo a la insurrección. Así de importante es, reportó desde El Salvador para el Servicio de Radio de Prensa Latina, Luis Beatón. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. El Mitch 25 años después. El huracán Mitch fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna. El huracán pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes en el Atlántico de 1998. Desde Radio Progreso en Honduras nos comparten una reflexión que plantea una cruda realidad. 25 años después del huracán Mitch, Honduras enfrenta una vulnerabilidad ambiental que supera la magnitud del desastre natural ocurrido en aquel entonces. La solidaridad internacional fue notable, pero también se señala la mezquindad y aprovechamiento por parte de algunos sectores políticos y empresariales del país. Lo decimos de un porrazo. En vulnerabilidad ambiental estamos peor que cuando ocurrió el Mitch. No hay necesidad de que ocurran fenómenos de tan alta magnitud para quedar con el agua al cuello. Y todavía más, se profundizó la mentalidad limosnera y el mal político de encerrarnos en nuestras propias angustias y esperar que las soluciones nos vengan de otro lado, de los políticos, de las iglesias, de la cooperación, de Estados Unidos, de la lejana China. Con el Mitch aprendimos muchas cosas hermosas sobre el mundo actual. El despliegue de solidaridad nos dejó en claro que la sensibilidad sigue siendo un motor en sociedades que parecen insensibilizadas, como ocurre en estos días de movilizaciones mundiales en solidaridad con el pueblo palestino. 25 años después, sigue muy viva en la memoria no solo las tremendas inundaciones de lodo y agua, sino la inundación de solidaridad que decenas de países y organizaciones internacionales volcaron en atención a los miles de damnificados. A la par de la inmensa solidaridad internacional, salvando no pocas notables y honrosas excepciones, la respuesta de la inmensa mayoría de comerciantes, potentados, políticos y pastores tuvo mucho de mezquindad e incluso aprovechamiento de la calamidad para sacar ventajas a favor de sus ganancias, negocios y campañas proselitistas políticas y religiosas. La respuesta muy difícilmente rompió la barrera de la limosna o la dádiva. Es cierto que no podrá existir una solución integral a la problemática nacional sin el concurso de la comunidad internacional y el empresariado privado. Pero mientras no exista un compromiso nacional y una entrega comprometida de los diversos sectores del país, el apoyo internacional será siempre un engaño y un retraso para el bienestar de la sociedad hondureña. No solo eso, mientras no ocurran transformaciones institucionales, políticas y jurídicas de fondo en el país, el concurso internacional normalmente correrá el riesgo de ser un factor de mayor acumulación de capital y de corrupción y por consiguiente redundará en aumento de la exclusión social. No hay mal que por bien no venga. Y como recuento de lecciones, el Mitch nos dejó la tarea de hacerle frente a la siguiente asignatura: sentar las bases de una nueva institucionalidad política y jurídica sustentada en la responsabilidad y plena participación de todos los sectores de la sociedad. Por muy grande que sea la cooperación internacional, nada o muy poco cambiará si la misma entronca con la mezquindad y ausencia de responsabilidad social por parte de las actuales élites empresariales y políticas hondureñas. El Mitch sigue siendo un formidable punto de referencia para saber cómo articular la cooperación internacional, la responsabilidad y participación de los diversos sectores de la sociedad en la construcción de una propuesta nacional desde la cual hacer frente a los desafíos de la vulnerabilidad económica, ambiental, social y política que nos conduzca progresivamente a una Honduras en donde todas las personas
gozan de iguales oportunidades y todas por igual corren los mismos riesgos. En Guatemala. Saludan al informativo Mayacat en su 19 aniversario. El noticiero Mayacat cumple 19 años de información ininterrumpida desde los territorios. Desde diversos sectores de la sociedad felicitan al informativo por su compromiso periodístico en la sociedad guatemalteca. El reportaje con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Santiago Otero, hermano marista y defensor de los derechos humanos, felicita a la red Mayacat, resaltando la importancia de la información en un contexto guatemalteco de constantes atropellos a la prensa. Recordar el 19 aniversario de Informativo Mayacat significa el apoyo a la información en aquellos sectores donde la realidad de los medios convencionales hacen una propuesta de vida y trabajo para la gente desconectada totalmente de la realidad. Qué bueno que un medio como Mayacat nos permite constantemente estar cerca de la situación que vive la gente, de sus penas, de sus angustias, de su trabajo, de sus esperanzas, de su vida. Y esto es algo importante. Es una esperanza para el pueblo de Guatemala que está bajo tantos atropellos. El poeta y estudiante de Derecho Raúl Urizar resume el trabajo del noticiero Mayacat como un instrumento para el fortalecimiento de lazos de hermandad en Mesoamérica. Un aniversario más de Mayacat es seguir fortaleciendo los lazos de hermandad entre los pueblos, especialmente en Centroamérica. Y esto conlleva a que Mayacat fortalece la promoción de los derechos humanos a partir del derecho a la información, porque como pueblos nos hace ser más compatibles, nos hace ser más hermanos, porque nos hace tener nexos de interés sobre las situaciones de las problemáticas que se viven, tanto puede ser en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en El Salvador, que nos afectan como seres humanos y sobre todo como pueblos hermanos. Lo mismo, es decir, Mayacat nos ayuda a ser primero solidarios entre los pueblos, a conocer nuestras necesidades desde el sentir de nuestros pueblos, no importando que existan otras plataformas digitales y otras plataformas que entre comillas puedan ser más accesibles o democráticas, pero estas no acceden, no llegan al grosso de la población más necesitada de nuestros pueblos, por lo cual es muy importante la labor que se hace en radio. Gracias Mayacat por este año más y gracias Mayacat por todos los esfuerzos que se están haciendo en radio. La estudiante de Sociología Mérida Archila reconoce la importancia de la libertad de expresión a nivel internacional y especialmente en Guatemala. Bueno, en el contexto de la modernidad informativa sobre los derechos humanos y el derecho de estar informados, bueno, los medios de comunicación tradicionales como periódicos y televisión continúan experimentando cambios significativos en la era de esta modernidad informativa. Sabemos que la digitalización está llevando a la convergencia de medios y la forma en que se produce y se consume la información ha evolucionado. Bueno, la modernidad entonces es aquella en que la información desempeña o está desempeñando un papel muy crucial en la sociedad. En los contextos de los derechos humanos y el derecho de estar informado están interconectados por diversas maneras,
pues la posibilidad de acceder y difundir información se considera esencial para el ejercicio pleno de los derechos humanos, ya que la información influye en la toma de decisiones, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el ámbito internacional, la Declaración de Derechos Humanos en el 48 se reconoció la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la información como derecho fundamental. Esto se encuentra en la declaración en el artículo 19. Bueno, el derecho de las personas de estar informados, pues es un derecho y es una faceta muy importante sobre la libertad de expresión y del acceso a la información. Pues este derecho reconoce la capacidad de las personas para buscar, recibir y difundir información de manera libre y sin interferencias indebidas. Pues la idea fundamental es que en una sociedad democrática, los individuos deben tener acceso a una variedad de fuentes de información y ser capaces de formar sus opiniones de manera independiente. Pues serían como el acceso a la información pública, la libertad de expresión, la protección del periodista y medios de comunicación, pluralidad en las fuentes. Esto sería una verdadera democracia sobre los medios de comunicación. Neri Rodenas, director ejecutivo de ODAG, menciona que con la libertad de prensa se reconocen los derechos fundamentales de los ciudadanos en cada país. La libre expresión y el derecho a estar informado son los pilares de una democracia. Son las manifestaciones de que un gobierno está respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos. En un contexto en donde estos derechos se encuentran amenazados, es realmente importante tener radios alternativas como la red Maya Cat, que este año cumple 19 años de estar ejerciendo esa función. Muchas felicidades. Los guatemaltecos y las guatemaltecas necesitamos de medios de comunicación como la red Maya Cat, que ha contribuido muchísimo para llevar información verídica, para trasladar la verdad y para respetar los derechos humanos. Luisa Fernanda Nicolau, periodista y coordinadora del área de defensa y dignidad humana de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, saluda a la red Maya Cat. En estos 19 años queremos darle un fuerte abrazo a Maya Cat por destacarse en la libertad de emisión del pensamiento. Ha sido una red que ha llevado a más de Guatemala porque se escucha en Centroamérica sus mensajes. Queremos también agradecer la oportunidad que le ha dado a mujeres comunicadoras sociales a que se desarrolle y pueda seguir adelante su voz manifestando y dando a conocer toda la situación de nuestro país. Agradecemos por estos 19 años de cobertura a nivel nacional en sus distintos idiomas. Motivamos y exhortamos a que sigan siendo la red de mayor ranking para dar a conocer las violaciones a los derechos humanos y para dar a conocer la situación de los ciudadanos guatemaltecos. Desde acá, mi felicitación, Luisa Fernanda Nicolau. Felicidades a todas y todos los reporteros, personal técnico y administrativo que hacen posible que la información llegue a miles de hogares en Guatemala y Mesoamérica. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión número 803 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les recordamos que seguimos compartiendo información en nuestras redes sociales y en Spotify. Además, le invitamos a visitar nuestra página web vocesnuestras.org, donde podrá encontrar más noticias, recursos educativos e información sobre los movimientos sociales en la región.
Le agradecemos su sintonía a esta producción semanal que es posible gracias a nuestras radios aliadas y a nuestra red de corresponsales. Le acompañó Joaquín Tapiarenas desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.